Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es un hechizo de magia blanca, ¿vale? Es algo que me han estado pidiendo, lo había comentado lo que es en el signo de Escorpio. Una forma de poder alejar a tus enemigos. Una forma también de que la persona que a lo mejor en estos momentos te está agobiando, te está martirizando. Supongamos como ejemplo. Me dice Richard, ¿cómo me gustaría que el amante, supongamos, la amante de mi expareja o de mi pareja nos deje en paz? Nos deje en paz. Sé que va a haber críticas y van a decir, Richard, pero ¿cómo es posible que una mujer o un hombre diga, sabiendo que su pareja lo está engañando, que el amante se vaya? Cariño, en el rebaño del Señor hay de todo, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Supongamos también otro punto. Me dice Richard, tengo problema con un compañero de trabajo, vamos a suponer, ¿vale? Es mala persona, es mala persona. Entonces no sabes qué hacer, siempre te está agobiando, siempre te está molestando. Hay un hechizo de magia blanca también para espantarlo. Lo que yo te voy a enseñar ahora es un hechizo para que tus enemigos se alejen de ti. Se alejen, ¿vale? Es muy importante varios elementos, entre ellos, te voy a poner como ejemplo, fotografías. Fotografías de la persona sola o solo, que no exista nadie a su alrededor. Tienen que estar solos o solas, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque solamente vamos a pedir que Pepito o Pepita se aleje de tu vida, no el entorno, porque el entorno no tiene que ver nada con este problema. Richard, pero esto que tú vas a hacer, ¿le va a causar algún tipo de daño? No, no le va a causar algún tipo de daño, ni enfermedad, ni se le va a caer el pelo, ni nada por el estilo. Simplemente esta persona te va a dejar en paz, nada más, se va a alejar, ¿vale? Se va a alejar. Richard, tengo muchos problemas judiciales y esta persona me está haciendo la vida de cuadritos. No sé qué hacer, Richard, se me acaba el dinero ya, porque todo juicio cuesta. Buscas también su foto, ¿vale? Busca su foto de la persona sola. Richard, no, es imposible, no tengo una foto, cariño. Todo el mundo tiene alguna foto colgado en las redes sociales, ¿vale? Todo el mundo. Y si no, pues te apañas, cariño. Tienes que buscar esa foto. Pero seguro que sí, porque ahora con las redes sociales, todo, cariño, todo el mundo es raro, aunque los hay, ¿vale? Los hay que hay personas que no tienen redes sociales, sí, los hay. Pero si es una persona que te está haciendo daño, que siempre te está martirizando, yo creo que es alguien que tiene redes sociales. Porque mayormente las personas que no tienen redes sociales ni nada por el estilo no se meten con nadie. Quieren pasar desapercibidos. Entonces, cariño, tienes que tener la foto de esa persona, solo o sola. Yo tengo aquí de Bruce Lee, cariño, y de Gaudini. Pero bueno, solo te pongo como ejemplo. Estos son uno de los elementos. Luego, tienes que tener también... Yo lo he encontrado en el mercado, en el súper que voy, y tú lo puedes encontrar también en cualquier súper. Una bolsa de estas que tiene para sellar. Si te das cuenta, tiene estas ranuras. Trata de buscar. Si tú me dices, Richard, no tengo, Richard, dinero para comprarme este tipo de bolsas. Son baratísimos, te soy sincero, ¿vale? Son para poder envasar al vacío, ¿vale? Los alimentos para que se conserve. Es para que se conserve, porque para envasar al vacío no tiene esta ranura, porque pasa por una máquina. Pero si tú tuvieras todo esto, sería perfecto, ¿vale? Si tú tuvieras esa bolsa que es para envasar al vacío, no, esto solamente es para poner, para conservar los alimentos. Si tú tuvieras esa máquina en la cual tú metes la foto, aquí lo voy a abrir, vamos a ver. Esa maquinita donde no tiene estas ranuras, tú metes la foto, cariño, y hay una maquinita que lo calienta y lo quita todo el aire y se queda en vacío ahí. Sería perfecto. Sería perfecto. Pero si no, nos apañamos con esto, ¿vale? Porque yo no tengo esa maquinita. El otro elemento, te dejo aquí la bolsita, luego vamos a seguir explicando. El otro elemento, por prevención, yo uso también lo que es papel de plata, ¿vale? Papel de plata por prevención. Luego te voy a decir por qué. ¿Por qué por prevención? Tienes que tener también lo que es un bolígrafo color rojo. Los días ideales. ¿Cuáles son los días ideales, cariño, para cualquier hechizo? Son los días viernes y los días martes. Las horas, porque ya te veo de exigente ya, Richard, y la hora. Siempre, las horas mágicas, vamos a suponer, son las 6 de la mañana, las 12 del mediodía, las 3 de la tarde también, ¿vale? Las 6 de la tarde, medianoche
3 de la mañana o 4 de la mañana también. 3 de la tarde o 4 de la tarde en esa fecha también, ¿vale? Esas son las horas mágicas, cariño. Esas son las horas mágicas. Pero los días sí tienen que ser martes y viernes. Martes y viernes. Y el otro punto, pues yo creo que esto lo tienes en casa. Yo creo que todo el mundo lo tiene en casa. Tener tu refrigeradora, si no es refrigeradora, congeladora, porque lo que vamos a utilizar es la congeladora, ¿vale? No lo vas a poner ahí a refrigerar. No, tiene que estar metido en lo que es en la congeladora. ¿Por qué? Porque es un hechizo para congelar la energía negativa de tu enemigo o de tu enemiga. Es esto. Por eso tiene que estar en la congeladora. Cuando tú hagas este hechizo, cariño, no estés contando los minutos, los segundos, ni nada por el estilo. Hazlo con fe. Hazlo con fe, ¿vale? Te lo digo que hazlo con fe. Porque mucha gente, cuando no cree, cariño, cuando tú no crees en algo, no te va a llegar. Es como también yo digo, si tú no quieres que te llegue la brujería, cierra la puerta de la energía. No creas en ello. Di, yo no creo en esto, ya está. A mí nunca me va a llegar. Ya está, cariño. Y lo cierras esa energía. Pero si tú estás constantemente pensando, me va a dar la brujería, me va a llegar la brujería, pues al final te llega, ¿vale? Al final te llega porque tú estás llamando esto. Muy bien, voy a dejar esto, ya te he enseñado los elementos, vuelvo a repetir, porque no va a ser... Richard, muy rápido, puedes poner pausa también. Fotografía de la persona solo o sola, es primer elemento. Tienes que tener el bolígrafo rojo o un plumón rojo, ¿vale? Rojo, por favor. Tienes que tener esa bolsita que yo te digo. En mi caso tengo para sellar de una forma manual. Y si tienes del vacío, mejor, ¿vale? Estas bolsitas son ideales para ir al aeropuerto. Y tienes que tener lo que es el papel de plata que tengo yo aquí. Tú lo que vas a hacer, cariño, dame un tiempo que se me cae todo ya, por Dios. Detrás de la fotografía de la persona que tú quieres alejar, ¿vale? Detrás de la fotografía, vas a poner, yo en este caso no, porque no quiero poner cualquier nombre, porque yo lo tengo como colección, ¿vale? Detrás vas a poner su nombre, su apellido también. Yo creo que si tú quieres que una persona se aleje de tu vida, debes saber sus datos, ¿no? Yo creo. Si no lo tienes, pues ya. Simplemente como tú lo conoces. Richard, yo lo llamo la Lassie. Pero sería muy importante que tú sepas sus datos. Yo creo que si tú quieres que una persona se aleje de tu vida, vuelvo a repetir, tú debes saber sus datos. Nombre, apellido, lo pones atrás. Fecha de nacimiento, también lo pones atrás, ¿vale? Si no supieras, pues simplemente pues lo pones todos los datos que tú te acuerdes. Pero es muy importante saber su nombre y su fecha de nacimiento. Seguro que en las redes sociales también sale, seguro que sale, cariño. Lo pones atrás. Primer nombre, segundo nombre, apellido, primer apellido, segundo apellido, su fecha de nacimiento. Si supiera su apodo o su apelativo, supongamos, se llama Lupe, se llama Lupe, pero lo dicen de repente la Chupito, entonces pones ahí la Chupito, ya está, como ejemplo, ¿vale? Una vez que tú has puesto su primer nombre, su segundo nombre, su apellido, su segundo apellido, su fecha, su apodo, si supieras, o su apelativo, vas a coger la bolsa, cariño, con mucha fe, y vas a introducir la foto. ¿Ves? Como lo tengo aquí, ya lo introduces la foto. Y entonces vas a sellar bien, sella bien, que esté bien selladito, porque no queremos que esto entre el agua, ¿vale? No queremos esto, porque recuerda que lo vamos a meter a la congeladora. Aquí tiene un poco de aire, lo voy a sacar el aire. Voy a sacarlo bien el aire, ¿vale? Vas a meter la foto de esa persona. Lo vas a meter y lo vas a sellar. Vas a sellar bien selladito que esté. Supongamos, me dice Richard, no encuentro de esta bolsa que tú tienes bien selladito. Entonces, lo que tú vas a hacer, vas a tratar de cerrar bien, vas a poner cinta aislante, cariño, o lo que dicen cintiscotch, ¿no? Que te acuerdas cuando tú forrabas el cuaderno de tu hijo, de tu hija, o tú cuando querías forrar los cuadernos, lo pones cinta. Bien selladito con la cinta. Yo no tengo cinta ahora, si no te daría como eso, pero lo pone la cinta. Trata de sellar todo para que no entre agua, ¿vale?
para que no entre agua, trata de sellar todo. Bien selladito, por favor, porque la foto tiene que estar intacta. Porque si tú lo dejas de repente abierto un poco, va a entrar el agua, va a entrar la humedad y se estropea el hechizo. Porque cuando entra la humedad, sus datos se van a borrar. La foto se va a borrar también por la humedad. Entonces se estropea. La foto tiene que estar intacta dentro. Intacta. Por eso te digo, lo sellas bien con cinta, no lo engrampes. Richard, ¿lo engrampo? No, porque cuando tú lo engrampas, ya estás perforando la bolsa y va a entrar por ahí. Encíntalo bien, bien encintadito, bien encintadito. Si tú quieres, inclusive la foto lo puedes doblar, ¿vale? Porque me dice, Richard, ocupa mucho espacio en mi congeladora. Entonces, luego lo que vas a hacer, para no correr riesgo, porque yo soy así, no me gusta correr riesgo, vamos a cortar un buen pedazo de papel plata, ¿vale? Déjame ordenar esto. Vamos a cortar un buen pedazo de papel plata para que también lo protejas, cariño, para que lo protejas también de la humedad. Lo importante aquí es proteger la humedad, ¿vale? Es proteger la humedad. Tú ya te encargas de sellarlo bien. Trata de sellarlo bien. He cortado muy poco el papel de plata. Pero tú, si lo puedes poner doble forro, lo pones doble forro, ¿vale? Lo pones doble forro. Si tú me dices, Richard, sería bueno poner otra bolsa, también puedes poner otra bolsa encima, ¿vale? Entre más seguro, mejor. Entre más seguro, mejor. Entonces, coges otra bolsa, ¿vale? Es del mismo tamaño. Puedes doblarlo si tú quieres. Yo no quiero doblarlo porque es mi foto de colección. Lo puedes doblar también si tú quieres, ¿vale? Y lo metes en otra bolsa. Y bien selladito. Lo importante es que no entre nada de agua, nada de humedad. Lo vuelves a poner cinta, lo que sea, cariño, ¿vale? Imagínate que estás haciendo un envío, yo que sé, a una provincia lejana, como los viejos tiempos. Entonces, una vez que tú ya tienes todo así selladito, ya lo tienes bien selladito para que no entre nada de agua ni de humedad, vas a ir a tu congeladora, donde congelas, en la congeladora, no en la nevera, donde se conserva, no, la congeladora, donde haces los hielos, los cubitos de hielos, ahí donde pones la carne a congelar, vas a meter el sobre bien selladito en la congeladora, déjalo ahí. Busca un rinconcito para que no te estropee tus congelados, cariño, para que no se esté moviendo. Lo metes en un rinconcito ahí, ahí que esté. No lo muevas, déjalo ahí. No lo estés abriendo, déjalo ahí. Y simplemente tienes que hacerlo con fe. Cree con fe. En tu congeladora, en el espacio donde tú haces hielo, donde tú sacas tus cubitos de hielo, cariño, ¿vale? No en la nevera, no. En la nevera no, tiene que estar en el hielo, congelado. Richard, mi refrigeradora no hace escarcha, entonces no hay hielo. Cariño, pero forma de repente los cubitos de hielo, ¿no? Lo pone la carne dura, como una piedra. Pues ahí mételo, ¿ya? Porque ya los veo, Richard, porque ya los veo. Entonces, lo metes ahí y lo dejas ahí, cariño. Déjalo ahí. Como te vuelvo a decir, no estés contando los minutos, los segundos, hazlo con fe, porque si tú dudas, esto no va a pasar, ¿vale? Si tú dudas, no va a pasar. Este hechizo que te estoy dando va a alejar. Tú te vas a dar cuenta que solitos se van a ir de tu vida. Solitos, cariño. Te van a dejar prácticamente en paz. Te van a dejar lo que es el camino abierto. Pero hazlo con fe. Es así de simple. Es así de simple, cariño. Esto abarca para cualquier signo. Para cualquiera, cariño, para cualquiera que entre a ver este video, le va a ayudar. ¿Cómo se llama esto? Congelar a su enemigo. Es esto. Escucha bien, no se va a enfermar, ¿vale? Porque no va a ser que me diga, Richard, pero si lo pones en la congeladora le va a dar resfriado, le va a dar neumonía, le va a dar una pulmonía. No, no se va a enfermar, cariño. Lo único que estás logrando tú, que esta persona se vaya de tu vida. Se vaya. Richard, ya no soporto a mi pareja, me hace la vida imposible. Congélalo y se va a ir de tu vida. Tu pareja, tu enemigo, tu enemiga, la amante de tu pareja o tu amante que a lo mejor de repente me dice, Richard, ya no lo quiero ya, también. Entonces tú hazlo, ¿vale? Espero que te haya gustado este video tan simple, comparte con todos, comenta, da like si quieres que te entregue más hechizos. También tienes que ayudarme, cariño. Ayúdame para entregarte más hechizos, ¿vale?
Bendiciones para todos vosotros. Se me cuida mucho. Hasta la vista.